Shalom a todos, bienvenidos a una nueva clase del Shabbat y las fiestas o Moedín, los tiempos designados por el Eterno. En esta ocasión vamos a ver lo que se conoce como la fiesta de las primicias. Para ello hay dos términos en hebreo, el uno es Habikurim y el otro es Omer Reshit. Ya vamos a ver a través de esta clase cuál es la diferencia. Vamos a la base bíblica que está en el libro de Vayikra. Recordemos que eso significa en español "ha llamado", y es porque el libro de Levítico es aquel en el que el Padre nos llama a las fiestas, a la santidad, a comer los animales que son limpios y muchas otras cosas que tienen que ver con esa separación como su pueblo especial. Entonces, Vayikra o "ha llamado", nosotros lo conocemos como el libro de Levítico. Capítulo 23, que es el capítulo base de todo lo que son estos Moedín o fiestas solemnes. Vamos a leer del 9 al 11. Y habló Jehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Recordemos que la primera fiesta, el primer Moed, es Pesaj o Pascua. Luego tenemos Hamatzot o la fiesta de los panes sin levadura, que fue la clase anterior. Y dentro de este mismo tiempo, en estas fechas, es que tenemos la fiesta de primicias. Según la instrucción, recordemos siempre que son instrucciones de Dios a Moisés. Dice: Jehová habló a Moshe para los hijos de Israel. Obviamente la base de esto es entender nuestra identidad. Si usted comprende que es israelita, que usted no es cristiano, no es gentil, sino que usted es israelita, entonces usted es parte del pueblo de Dios, del pueblo de Elohim, y por lo tanto estas fiestas son para usted. Dice que el sacerdote mecerá la gavilla de los frutos del trigo delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo será esto? El día siguiente del día de reposo. Pero aquí no se nos indica qué día de reposo. Entonces, para interpretarlo debemos entender el contexto. Cuando leemos desde el principio, está hablándose de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que esta fiesta de Hamatzot o panes sin levadura comienza el día 15, la noche del día 15 del primer mes de Abib, y dura 7 días. Y son días de reposo, días de descanso y de santa convocación, el primer día y el séptimo día de esta fiesta. En este caso, viene a ser 16. Siempre hay que recordar que el día comienza en el anochecer, según la escritura. Si nosotros vamos al calendario, el sábado es 16. En la noche del sábado 16 estamos ya domingo 17. Es en ese anochecer del día sábado cuando tenemos el primer día, es decir, el día 15 del mes. Al principio manejar eso de las noches y los días es complejo, pero cuando ya nosotros tenemos la costumbre de llevar el calendario de Dios, de la Biblia, ya no es complicado. Nosotros cada viernes en la noche sabemos que ya no es viernes, empieza un sábado, un Shabbat, y lo cerramos en el atardecer del día sábado, porque cuando anochece, se pone el sol, ya no es sábado, es día domingo. Entonces, tenemos aquí que dice que en ese Shabbat se entiende que es el sábado o el Shabbat que cae dentro de la fiesta, y que en el caso de los tiempos de Yeshua, cuando vino acá a la tierra, tenemos que el miércoles fue el 14 de Abib, en la tarde fue crucificado nuestro Señor, en la noche de ese día miércoles, que empieza el jueves, era el día 15 y iniciaba el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Por eso es que cuando las mujeres se dice que al día siguiente no podían ir a comprar las especias porque era un día de reposo, recordemos los judíos también, ellos no podían hacer nada, querían que los cuerpos de los muertos sean retirados porque ese día era un día de reposo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como vimos en la clase anterior, y entonces al día siguiente del día de reposo, es decir, de ese jueves, es cuando las mujeres fueron a comprar las especias para ungir el cuerpo del Señor. Cuando llega el sábado, ellas no podían ir a ungirlo porque era un día de Shabbat semanal. Ese sábado semanal que ellas descansaron, por eso terminó el sábado, y en la noche, en la madrugada del domingo, ellas fueron para ungir el cuerpo. ¿Por qué? Ya él había resucitado, porque del miércoles al jueves un día, del jueves al viernes 2 días, del viernes al sábado 3 días,
en el atardecer del día sábado del Shabbat, él ya cumplió los 3 días y las 3 noches que tenía que estar, según lo dicho por él mismo en Mateo 12:40, y él por eso lo encontraron ya resucitado. Todo concuerda si damos esa cronología. Entonces, ese Shabbat donde él resucita es el Shabbat del tiempo de Yeshua, es el Shabbat de las primicias. Recuerde que aquí dice que esas primicias se presentan el día siguiente del día de reposo. Entonces, el día de reposo, el Shabbat, él resucita, y el día siguiente, domingo, primer día de la semana, es presentado él como primicias. Aquí vamos a ver podremos decir, dos teorías con las que yo me familiarizo y comparto. Se me hace un poco complejo porque en todos los temas procuro tener una postura, y esa postura la trato de argumentar con base bíblica y luego la comparto con la congregación, tanto presencialmente con la iglesia como a través de las redes sociales y de estos videos. Pero en este caso, de la fiesta de las primicias, consultando varios canales de raíces hebreas, yo veo que hay dos posturas. Voy a dar las dos y usted podrá analizar la base bíblica que yo le doy, investigar y tomar la postura que usted estime conveniente, la que crea que es más bíblica, más escritural. Entonces, la primera, que es con la que yo hoy estoy de acuerdo, podría ser que con la investigación, con la oración, con el estudio de la palabra, uno pase a otra postura, y no hay ningún problema, amados, en decir, yo creía esto, pero ahora veo que estaba equivocado, me inclino por esta otra postura. Estamos aquí para eso, para equivocarnos, para ir descubriendo. El problema de las religiones falsas es que tienen una postura, eso es lo que les enseñaron o la recibieron de tradición de sus padres, y nunca investigan, no estudian, simplemente alimentan la postura que tienen, y muchas veces, aún frente a argumentos contundentes de la escritura, hacen oídos sordos y quieren seguir en lo que siempre han creído. Yo creo que eso es incorrecto, porque nadie es dueño de la verdad, ni nadie tiene por qué defender una posición. Si me están diciendo algo que todo indica de que yo estoy en un error, pues debo reconocer mi error y cambiar de postura. Entonces, vamos al libro de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo habla de la resurrección. 1 Corintios 15, 19 al 21 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Él está refutando la teoría, la doctrina de que no existe la resurrección. Entonces Pablo dice, ¿cómo no va a existir la resurrección? Si no existe eso, pues entonces somos los más miserables. En el versículo 20 indica: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Para mí este es el verso clave para entender de que las primicias es el propio Yeshua el Mesías. Repito, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es hecho primicias? Él. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. De hecho, Pablo en otras epístolas habla del primer Adán y el segundo Adán, que es Yeshua el Mesías. Esto también tiene un cumplimiento o está de acuerdo con otra porción de la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Recuerde que la base está en la Torá, lo hemos leído en Levítico 23. Aquí estamos tratando en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, de corroborar y de entender lo que está en la Torá. Entonces, en Apocalipsis 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo llama el primero de los muertos. Hay otro pasaje también, no recuerdo, en una de las epístolas, donde dice que él es el primogénito de los muertos, para que en todo él tenga preeminencia. Mi postura, mi teoría es de que, como vemos en Levítico, de que dice que las primicias son presentadas terminando el Shabbat, el primer día, es Yeshua quien, terminando el Shabbat, al primer día, el día domingo, él resucitó como primicias, porque hemos visto que él es el primogénito de los muertos, él es hecho primicias. Vamos a ver la segunda postura, que está en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Dice aquí: mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es cuando el Señor muere en la cruz. ¿Qué pasó según este pasaje en Mateo cuando Él muere? Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces aquí tenemos, no se nos dice la cantidad de personas, pero se nos dice que algunos salieron de los sepulcros y resucitaron. ¿Qué dice esta postura? Toma esto
Y luego en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, donde vemos que están 24 ancianos en el cielo, Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Según esta posición, dice que estos 24 ancianos, ¿cómo aparecieron en el cielo? Son seres humanos. ¿De dónde salieron? Entonces, para encontrar una respuesta a esa pregunta, se dice que estos son los que resucitaron cuando Yeshua murió, y que cuando ya Yeshua resucita en el domingo posterior al Shabbat de la Pascua, él los presenta como sacerdotes, porque él es sumo sacerdote según el libro de Hebreos y muchas otras porciones bíblicas, que él las presenta al Padre. Hay ciertas concordancias en que podría ser así, pero hay algunas otras cosas que a mí me chocan. Primero, que el pasaje de 1 Corintios es literal en decirnos que él es hecho primicias, es decir, no otros. Si las primicias son estos 24 ancianos, Yeshua deja de ser las primicias y simplemente estaría relacionado con las primicias como el sacerdote que las presenta al Padre. Por otro lado, aquí se nos dice que resucitan, pero no necesariamente significa que ellos de aquí ya tuvieron cuerpo glorificado, porque andaban con la gente. Hubiera sido un shock y hubiera sido algo como para tomar apuntes y que queden los escritos bíblicos de tener personas que ya estaban con cuerpos glorificados, como los 24 ancianos. Para mí, ellos resucitan como resucitó Lázaro, como resucitó la niña, ¿no? ¿Verdad? La hija de Jairo, y como resucitó el hijo de la viuda de Naín. Es decir, personas que resucitaron con el poder de Yeshua el Mesías, pero que luego volvieron a morir. De esa manera sería solamente nuestro Señor el único resucitado con cuerpo glorificado, y por lo tanto el primogénito de los muertos en ser resucitado. Glorioso. Es mi opinión, es mi pensar. Otro tema importante con esto es poder ubicar todas estas fiestas, todos estos moedín de una manera cronológica y en un panorama general. Se dice que las fiestas de la primavera, porque ocurren en esta época que es primavera, son Pesaj o Pascua, Hamatzot o panes sin levadura, Habikurim o las primicias, Shavuot o la fiesta de semanas, también conocida por su nombre griego Pentecostés. Y las fiestas del otoño, que son Yom Teruah, que es día de trompetas, Yom Kippur, que es día de expiación, y Sukkot, que es cabañas, conocida más como la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de la primavera, las primeras que van de Pesaj a Shavuot, tuvieron un primer cumplimiento en la primera venida del Mesías. En Pesaj, Pascua, Yeshua es crucificado como el Cordero Pascual. En Hamatzot o panes sin levadura, él es puesto en la tumba como aquel sin levadura, sin pecado. En Habikurim, él se levanta como las primicias, resucita justamente el día de primicias. Y en Shavuot, él envía el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, 50 días después de su resurrección, para que la Torah sea predicada a todas las naciones. Entonces, todo esto ya tuvo un primer cumplimiento. Digo primero porque en mi criterio, ese es otro tema, estas fiestas van a tener un cumplimiento futuro, lo cual va de la mano y corrobora Colosenses 2:16, donde se nos dice que todas las fiestas, el Shabbat, el día de reposo, ¿no verdad? Y todos estos moedín son sombras proféticas de las cosas por venir. Y cuando Pablo escribe, ya había sucedido todo esto, ya había pasado Pentecostés, ya había sido crucificado el Cordero, ya había resucitado, ya había sido presentado como primicias. Entonces, las fiestas no serían sombras de las cosas por venir. Mientras que si todo esto tiene un cumplimiento todavía futuro, entonces sí está bien lo que dijo Pablo. Y las fiestas del otoño sí, claramente todas son proféticas para la segunda venida del Mesías, que vendrá en un Yom Teruah, al final sonido de la séptima trompeta y la final trompeta, el día de expiación de Yom Kippur, y Sukkot, cuando venga a establecer su reinado milenial. Que el Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda shalom. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por haber visto esta clase. No se olvide dar like a este video, por favor compártalo, para que la luz del Evangelio, de las buenas nuevas de Yeshua, todas sus fiestas solemnes puedan ser conocidas por más personas alrededor del mundo. Hemos subido el número de suscritos, pero aún falta más. Así que si no lo ha hecho, suscríbase. Nos vemos en la próxima clase. Shalom.